Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sí escuchan bien mi micrófono? Pero es que de verdad, mal. Y el día de hoy vamos a tratar de ver todo el desarrollo genital, tanto masculino como femenino. Es un tema que como que a lo mejor a muchos se les puede llegar a complicar, pero yo creo que es el tema más fácil de este bloque. Este tema y el tema de ecología fetal son los temas ya más fáciles, entonces si ya dominan los anteriores, ya, esto ya es papita comida, ya es como un extra que le estamos metiendo al curso de embriología, ¿sale? Entonces, no se preocupen, no es como que tengan que estudiar otros dos temas muy extensos, sino que son temas bastante sencillos. Y si se dan cuenta, si ustedes lo leen en el libro, lo rebuscan mucho y les vuelven a mencionar cosas de primer bloque, les vuelven a mencionar todo el proceso de la fecundación, todo el proceso de la ovogénesis, o sea, en general de la gametogénesis, y ya no son cosas que tenemos que ver nosotros este bloque, porque se supone que ya lo sabemos, ¿sale? Entonces, hoy nos vamos a enfocar hacia los puntos más preguntables en el DEPA, ¿vale? Ya saben, cualquier duda, me interrumpen, me mandan un mensaje por aquí o cualquier cosa, yo estoy al pendiente, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a ver desarrollo genital. Para que nosotros podamos entender el desarrollo genital, tenemos que entender que hay dos tipos de sexo. Tenemos un sexo cromosómico, tenemos un sexo cromosómico y tenemos un sexo fenotípico. Fenotípico. La diferencia entre estos dos es que el sexo cromosómico va a quedar determinado, esto es súper importante, desde el momento de la fecundación. Es decir, desde el momento de la fecundación se hace el intercambio entre cromosomas y se determina si vamos a tener a una persona XX o si vamos a tener a una persona XY. Entonces, eso se puede saber desde el momento de la fecundación, que se da la combinación entre un gameto femenino y un gameto masculino, se determina si vamos a tener un XX o si vamos a tener un XY, ¿ok? En cambio, el sexo fenotípico, o que también lo pueden encontrar en los libros como el sexo macrosómico, lo podemos saber hasta la séptima semana de gestación. Y se llama macrosómico, o también lo pueden encontrar como macroscópico, porque lo podemos ver. O sea, tú le puedes tomar un ultrasonido a esa persona que está embarazada y decir, ¿va a ser niño o va a ser niña? ¿No? Antes de la semana 7 de gestación es muy difícil determinar algún tipo de sexo. Incluso en la semana 7 todavía puede costar trabajo. Ya más o menos por la semana 10 es donde es más probable que podamos encontrar algún rasgo por ultrasonido que nos ayude, sí, que nos ayude a decir si va a ser niño o va a ser niña, ¿sale? Entonces, esto es bien importante. Una cosa es el sexo cromosómico en la fecundación, otra cosa es el sexo fenotípico en la séptima semana de gestación. Ahora, vamos a ir viendo cuáles son las diferencias en el sexo fenotípico dependiendo el sexo cromosómico. Es decir, si nosotros tenemos una persona con sexo cromosómico XX, pues va a desarrollar cierto fenotipo femenino en este caso. Y si tenemos una persona XY, pues va a desarrollar un tipo de sexo fenotípico masculino, ¿sale? Entonces, son cambios muy importantes, pero que tienen el mismo origen. Entonces, eso lo hace muchísimo más fácil. Con esto, hacemos la introducción para ver uno de los últimos tejidos embrionarios que nos faltan. Vamos a regresarnos, ¿no? A la gastrulación, donde tenemos un mesodermo intermedio, ¿sale? Entonces, todo va a surgir del mesodermo intermedio, o que también lo podemos llamar mesodermo urogenital. Ahora tiene sentido su nombre. Ya vimos cómo una parte de este mesodermo nos ayuda a formar el sistema urinario. Ahora vamos a ver qué onda con la parte genital, ¿ok? Entonces, este mesodermo urogenital se va a dividir en dos crestas. Vamos a tener una cresta urinaria y vamos a tener, dejen agarrar otro azulito, y vamos a tener una cresta genital, ¿ok? La cresta urinaria ya lo vimos en la clase pasada. Si no la han revisado, revísenla porque es un tema muy preguntable en el DEPA, ¿sale? Entonces, la cresta urinaria ya vimos cómo se desarrolla, qué células le llegan y cómo se empieza a formar todos los riñones, el sistema colector, el sistema excretor. Ahora nos vamos a enfocar en la cresta genital, ¿ok? Esta cresta genital vamos a ponerle diferentes capas de células que van a empezar a llegar a la cresta genital. Entonces, vamos a dejar esa primer capa en azulito, a la cual le vamos a llamar el epitelio
basal. Este epitelio basal que está en la cresta genital, que está formada de mesodermo intermedio o mesodermo urogenital. A esta cresta genital van a llegar unas células que yo sé que extrañan mucho, llamadas células germinales primordiales, ¿ok? Entonces, a la cresta genital van a llegar las células germinales primordiales. Y eso más o menos lo deben de recordar del primer bloque. Para quien no se acuerde, ahí les va el recordatorio. Teníamos unas células que se despegaban del epiblasto, que migraban a través del alantoides, que pasaban por el mesenterio dorsal, ¿no? Y que finalmente llegaban a la cresta genital, donde en la cresta genital se establecían y empezaban a hacer mucha mitosis, ¿ok? Entonces, estas células eran las encargadas de hacer mucha mitosis para tener muchas células germinales primordiales y poder generar, pues, muchas ovogonias o espermatogonias, dependiendo del caso. Aquí lo estoy diciendo general, ¿eh? Esto ocurre tanto en los hombres como en las mujeres, tanto en el XX como en el XY. Este primer paso, vamos a ponerle paso número 1, llegan las células germinales primordiales al epitelio basal. Es lo mismo tanto en el hombre como en la mujer, ¿ok? ¿Comenzamos? Va. 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 Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, se están desarrollando otras estructuras. Aquí, ¿qué otra estructura me va a interesar? Aquí al ladito de mi cresta genital se va a estar desarrollando el conducto mesonéfrico. Conducto mesonéfrico. Si alguien no se acuerda qué es el conducto mesonéfrico o qué es el mesonéfros, por favor tienen que ver la clase de sistema urinario. El conducto mesonéfrico no es más que un conducto que es parte del proceso para desarrollar nuestros riñones. Pero que si se acuerdan de esa clase, yo les dije, para desarrollar un riñón hay 3 fases. Hay un pronéfros, hay un mesonéfros y hay un metanéfros, ¿no? El punto de todas esas transiciones que nosotros hacíamos era llegar a un metanéfros, que es nuestro riñón definitivo. Pero las otras estructuras nos ayudaban a ir subiendo los escaloncitos para formar el metanéfros. Y les dije, por ejemplo, el pronéfros desaparece, o sea, ese no nos sirve. Pero el mesonéfros, y esa es pregunta de DEPA, el mesonéfros participa tanto en el desarrollo urinario como en el desarrollo genital, ¿sale? Conducto mesonéfros o el mesonéfros participa tanto en genital como en urinario y eso es bien importante, ¿sale? A este conducto mesonéfrico también le podemos llamar conducto de Wolff, ¿sale? Entonces, es lo mismo, ¿va? Muy bien. Ahora, ya que tenemos como esta idea de que tenemos una cresta y tenemos un conducto de Wolff, vamos al siguiente paso que ahora sí será exclusivo del sexo masculino, ¿sale? Entonces, paso número 2. Paso número 2, donde vamos a ver cambios exclusivos de aquellas personas con sexo cromosómico XY. Las personas que tienen el XY van a empezar a producir un factor de transcripción que se llama SRY. Ese factor de transcripción llamado SRY va a ser bien importante porque va a estimular la producción de SOX9, ¿vale? Ese SOX9 a lo que nos va a ayudar es a los cambios a nivel de la cresta genital. A nivel de la cresta genital. ¿Ok? Ese SOX9 sí no se les tiene que olvidar así para nada, porque incluso los libros lo mencionan como que es ese gen maestro del desarrollo genital en el sexo masculino. O sea, si no hay SOX9 y si no hay SRY, no hay forma de que se formen los testículos, así. O sea, no va a haber testículos si no tenemos SOX9 y si no tenemos SRY, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer SOX9? SOX9 lo que va a generar es que va a estimular a un tipo de células llamadas células de Sertoli. Entonces, por eso les digo que es mucho recordatorio de nuestro primer bloque. Entonces, vamos a hacer otra vez nuestro dibujito. Tenemos aquí a nuestra cresta con su epitelio basal. Tenemos aquí algunas células germinales primordiales
que están llegando, pero al mismo tiempo que está ocurriendo esto, paso número 3, hay una proliferación de la cresta genital. Entonces, esta cresta genital está haciendo mitosis. Y al hacer mitosis, entonces está generando estas celulitas que les voy a poner en color azul, que lo que están haciendo es proteger a todas nuestras células germinales primordiales. Entonces aquí tenemos a todas las células, que acuérdense, son mesodermo intermedio o mesodermo urogenital, que están proliferando y están protegiendo a mis células germinales primordiales. ¿Ok? Estas células germinales primordiales tienen que estar protegidas para que puedan seguir haciendo mitosis. Estas células germinales primordiales tienen que estar protegidas para que sigan haciendo mitosis. Entonces, estas células que proliferaron van a ser de dos tipos. Van a ser células de la cresta más células de Sertoli. ¿Ok? Entonces, las células de Sertoli están saliendo de ese mismo mesodermo intermedio. ¿Ok? Y que están por ahí. Si se acuerdan, en primer bloque vimos que Sertoli tiene hasta 9 funciones dentro de la cresta genital. Ahorita ya no se tienen que acordar de eso. ¿Ok? Solo tienen que saber que ahí está Sertoli. ¿Y quién estimuló a Sertoli? SOX9. ¿Sale? SOX9 se empieza a expresar en el centro de la cresta. SOX9 se va a empezar a expresar aquí, en la región central de nuestra cresta genital. Entonces vamos a poner aquí, SOX9 está en la región central. Y desde ahí va a empezar a mandar sus señales a las células de Sertoli. Ahorita les digo que van a ser las células de Sertoli, pero empieza a mandar su señal para estimularlas. Y las empieza a mandar del centro hacia la periferia de nuestra cresta, hacia los laterales, hacia los polos más extremos de nuestra cresta genital. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque gracias a SOX9, Sertoli va a tener una función como célula de Sertoli. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos nuestra cresta genital aquí? Tenemos aquí a nuestras células germinales primordiales, que en este caso, si ya dijimos que estamos con un XY, por lo tanto serán espermatogonias. Y tenemos a nuestras células que están proliferando alrededor de toda nuestra cresta. ¿Ok? ¿Qué pasaría si SOX9 se expresa aquí en el centro, pero no alcanza el total de la cresta? Es decir, solo se expresa aquí y aquí, pero me deja dos zonas sin expresión. Aquí esto en color rosita y aquí esto en color rosita. Entonces, este es un escenario donde sí se está expresando SOX9, pero no alcanzó a expresarse en toda la extensión de nuestra cresta genital. Entonces, aquí es donde viene la importancia de SOX9. Entonces, ¿qué es lo que hace específicamente SOX9? Lo que va a hacer es estimular la activación y la permanencia de las células de Sertoli. De las células de Sertoli. Punto número 1, me va a estimular que a lo mejor esta se convierta en una célula de Sertoli, esta se convierta en una célula de Sertoli, que esta se convierta en una célula de Sertoli y así. Me va a estimular que se active. Y además le va a decir, ya te convertiste y te vas a quedar como célula de Sertoli. ¿Qué pasa si no llegó a los extremos? Estas células de aquí no van a tener un estímulo que les diga, conviértete en célula de Sertoli. Y entonces ellos dicen, pues si a mí no me dicen en qué me tengo que convertir, yo ya vengo prefabricado para convertirme en una célula de la granulosa. Y sí, efectivamente, las células de la granulosa solo se encuentran en el contexto de una persona XX, o sea, dentro de una cresta genital que contiene obogonias, que se va a llenar de células de la granulosa, de células foliculares, que va a formar folículos primarios, secundarios y terciarios, y que eso lo hace una mujer. Y aquí estamos diciendo que estamos en un XY.
Esto es una patología. Esta cresta genital, donde tenemos una región que va a formar testículo, gracias a las células de Sertoli, pero que en sus extremos más aislados me va a formar tejido ovárico, es una patología a la cual nosotros le llamamos ovotestis. Y han venido preguntas de esto. Entonces, ¿cómo se los pueden llegar a preguntar? Les pueden poner una imagen y les dicen cuál es la patología que se ve en la imagen. Y entonces tú en la imagen vas a poder ver espermatogonias que andan por ahí flotando, alguna célula de Sertoli, pero también vas a poder ver células de la granulosa, que van a ser completamente diferentes. Ahorita te pongo una imagen de cómo se ve. Entonces estás viendo tanto tejido ovárico como tejido testicular en un mismo corte. Eso se dio por culpa de SOX9. Entonces, por eso es bien importante que SOX9 sí se extienda en toda la cresta. ¿Sale? Ani, Dime. perdón que te interrumpa, pero entonces las células de la granulosa se dan porque SOX9 solo llega como a la mitad. Las células de la granulosa se dan porque no les llegó SOX9. Ah, vale, gracias. Sí, esto es algo que como que me gusta mucho decirlo. O sea, imagínate que tú tienes una cresta genital a la que no le vas a decir qué hacer. Mientras tú no le digas qué hacer, ella va a formar ovarios. Así, así de sencillo. Si tú no le dices no formes ovario, ella va a formar ovario. Aquí el mensaje que le manda SOX9 es, no tienes que formar ovarios, tienes que formar testículos, ¿no? Ese mensaje lo capta y forma tejido testicular, pero mientras no le llegue nada, así como su estado basal es formar células de la granulosa, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante que SOX9 llegue y le diga, no, 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 vas a formar células de Sertoli, ¿sale? Muy bien, Sí, gracias. perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Sigue creciendo con el confort y seguridad de una SUV y exclusivos interiores que causarán admiración. Chevrolet Tracker RS, realidad superada. ¿No? Perfecto. Ahora, vamos a imaginar que esta patología no pasó y que sí se formó nuestra cresta genital con una extensión completa de células de Sertoli. Estas células de Sertoli, junto con las células que están creciendo del mismo mesodermo, van a hacer que se empiece a agrandar el contenido de la cresta genital. Entonces, si al mismo tiempo todas nuestras células germinales primordiales o todas nuestras espermatogonias están haciendo mitosis, pues obviamente están generando más espermatogonias. Y si hay más espermatogonias, necesitamos más células que las estén protegiendo. Entonces aquí están nuestras celulitas que las van a empezar a proteger y que las van a empezar a rodear y empiezan a formar esto que se ve como cúmulos de varias espermatogonias rodeadas por células de mesodermo intermedio. ¿Ok? Así empezamos a ver como cumulitos de células que se empiezan a formar en la cresta genital. A estas células que se están formando, les vamos a añadir unas células que también vienen del mesodermo urogenital o intermedio, llamadas células endoteliales. Las células endoteliales, que también vienen de mesodermo intermedio, se van a colocar entre cada uno de los cúmulos de nuestras células. Es decir, algunas se van a poner aquí, otras se van a poner aquí, aquí, y así entre cada cúmulo de espermatogonias que vamos a observar en nuestra cresta genital. Entonces, ¿qué tenemos ya hasta ahorita? Hasta ahorita tenemos un epitelio basal, tenemos espermatogonias, tenemos células epiteliales, tenemos a estas células que están creciendo y están rodeando, las vamos a llamar células de mesénquima gonadal, y algunas de estas células de mesénquima gonadal, por la acción de SOX9, pues se van a convertir en células de Sertoli que voy a poner en color rosita, ¿sale? Entonces aquí están nuestras células de Sertoli. En este momento, cuando tenemos todos estos, células endoteliales, mesénquima gonadal, espermatogonias, epitelio basal y células de Sertoli, a esto le vamos a llamar cordones sexuales primitivos, ¿sale? Entonces aquí hay cordones sexuales
primitivos. Cada que ustedes escuchen la palabra cordón, como que está medio raro, pero hace referencia a un cúmulo de algo. En este caso tenemos varios cúmulos de celulitas rodeados por mesénquima gonadal. Por eso son cordones sexuales primitivos, ¿sale? A estos cordones sexuales primitivos les va a llegar más tejido que sigue siendo mesodermo intermedio. O sea, todo se forma de mesodermo intermedio, ¿sale? Por eso está sencillo. Estas nuevas células que van a llegar van a ir y van a rodear por la región externa a toda nuestra cresta genital. Todo esto va a estar rodeado por células que llegan también de mesodermo intermedio, pero que van a ser células musculares y las vamos a llamar células mioides. Mioides. ¿Ok? Entonces, el cordón sexual primitivo se rodea por células mioides que siguen viniendo de mesodermo intermedio o urogenital. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? El conjunto de las células de Sertoli y los de la cresta son la célula de mesenquima gonadal, ¿verdad? Ah, las células del mesénquima gonadal son todas ellas que están creciendo del epitelio basal. ¿Se das cuenta? El epitelio basal que está ahí nos sirve porque este epitelio basal es el que empieza a hacer mucha mitosis. Y gracias a que hace mucha mitosis, genera muchas células de mesénquima gonadal. Y algunas de esas células de mesénquima gonadal que están expuestas o que les llega SOX9 se convierten en células de Sertoli. Vale, gracias. Ok. Aquí tengo una pregunta. ¿Es músculo liso? Sí, es músculo liso. Es músculo liso. Ok. ¿Ninguna otra duda? Perfecto. Siguiente paso. El siguiente paso consiste en que los cordones se separan del epitelio basal porque se forma una nueva capita llamada túnica albugínea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a copiar nuestro dibujito, pero lo que va a ocurrir es que mi epitelio ya no va a estar en contacto con los cordones, sino que le vamos a añadir una capa intermedia, una capa intermedia que se va a llamar túnica albugínea que sigue proviniendo del mesodermo intermedio o mesodermo urogenital y vamos a ponerla con naranja. Entonces, aquí va a estar mi túnica albugínea y por debajo de la túnica albugínea voy a seguir observando a mi epitelio basal. Entonces, le añadimos un nuevo componente. Este sigue siendo el epitelio basal, pero ahora entre los cordones y entre el epitelio basal tenemos a esta capa llamada túnica albugínea. Y ya, así de sencillo es que se forma. O sea, los libros les van a explicar como que hay una migración de células de mesodermo intermedio que se colocan No, hay una capa extra que se va a llamar túnica albugínea que está entre los cordones y el epitelio basal. Y listo, ¿sale? Para que no nos confundamos y no como que empecemos ahí a desviarnos del tema que es de primer bloque. Vamos a enfocarnos en cosas del tercer bloque. Una vez que ya se posicionó la túnica albugínea, las células mesenquimatosas tienen la capacidad de ellas mismas seguir haciendo mitosis. Porque hace rato les dije, o sea, todas estas células de mesenquima están viniendo del epitelio basal, porque el epitelio basal las está produciendo. Pero ahora ya quedaron separadas del epitelio basal. Y como ya quedaron separadas, ellas solitas tienen que activar su propia mitosis y entre ellas empezar a proliferar. Entonces, aquí es donde viene algo bien curioso. Esas células, las células de mesénquima gonadal, comienzan a hacer mitosis. Y además de que comienzan a hacer mitosis, también hay llegada de células germinales primordiales.
porque esas seguían migrando a la cresta genital mientras todo esto estaba ocurriendo, ¿ok? Entonces, está proliferando el mesénquima y están llegando más células germinales primordiales. Cuando esto ocurre, aquí es donde viene lo más difícil del tema, ¿eh? Fíjense, tenemos nuestro epitelio basal, tenemos nuestra túnica albugínea, tenemos nuestros cumulitos de células germinales primordiales o espermatogonias, tenemos nuestras células mesenquimatosas o de mesénquima gonadal que se están formando y están protegiendo a nuestras espermatogonias. Tenemos a nuestras células de Sertoli que se están formando por aquí gracias a SOX9. Tenemos nuestras células endoteliales y todo esto en conjunto va a empezar a proliferar hacia la región superior. Entonces voy a agarrar todo esto y todo esto va a ser mitosis y se va a duplicar. Y luego todo eso va a volver a ser mitosis y se va a duplicar. Y va a volver a ser mitosis y se va a duplicar. Entonces vamos a tener una bola gigante de células germinales primordiales, de células de mesenquio, de células endoteliales, de células de Sertoli, y no olvidemos a nuestras células musculares que se están formando. ¿Ok? Y al mismo tiempo que está ocurriendo esto, ¿se acuerdan que les dije que al ladito de nuestra cresta genital, así, al ladito, teníamos al conducto de Wolf o conducto mesonéfrico, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle que este es el conducto de Wolf o conducto mesonéfrico. Al mismo tiempo que ocurre esto, al conducto mesonéfrico le están saliendo unos tubitos. Aquí le está saliendo un tubito, aquí le está saliendo otro tubito, aquí otro tubito y aquí otro tubito. Estos tubitos que le están saliendo a mi conducto mesonéfrico los vamos a llamar túbulos mesonéfricos. Estos túbulos mesonéfricos se van a conectar con los cordones espermáticos. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Una vez que ya ocurrió esta mitosis y esta llegada de muchas células, a estos cordones que les habíamos puesto cordones sexuales primitivos, ahora los vamos a llamar cordones espermáticos. Entonces va de nuevo. En el momento en el que se hace mucha mitosis y estos cordones empiezan a proliferar y más cordones y más cordones y más cordones y se empiezan a llenar de espermatogonias, entonces ahora les llamaremos cordones espermáticos. ¿Va? Estos cordones espermáticos, que ya son muchos, se van a empezar a fusionar con los túbulos mesonéfricos. Entonces ocurre una fusión entre cordón más túbulo. ¿Ok? Entonces todo esto se empieza a conectar con nuestros cordoncitos. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a identificar dos zonas. Vamos a identificar cordones que están más lejos del conducto mesonéfrico y cordones que están más cerca del conducto mesonéfrico. Entonces, vamos a dividir a esto en dos partes. Voy a pasar esto por acá. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a dividir esto en nuestras dos secciones. Vamos a tener cordones internos y vamos a tener cordones externos. Internos y externos en referencia a los que quedan más cerca del conducto mesonéfrico y los que quedan más lejos del conducto mesonéfrico. ¿Ok? Entonces, si yo dibujo una línea, la puedo dibujar aquí. Los que quedan más cerca y los que quedan, bueno, no me quedó al mismo nivel. Déjenla vuelvo a hacer. Ahí está. Vamos a hacerla aquí. Los cordones que quedan más cerca y los cordones que quedan más lejos. Ahora, todo esto que acabamos de ver es la introducción
para que entiendan lo que sí se tienen que aprender para el examen departamental. Lo que sí se tienen que aprender es lo siguiente. O sea, todo lo demás también es importante, pero lo más importante es lo que viene a continuación. Los cordones internos van a formar una estructura que se llama la red de testis. Los cordones más internos, que son los que se comunican con los túbulos mesonéfricos, van a formar una región del testículo llamada red de testis. Los cordones externos, que no están cerca del conducto mesonéfrico, van a formar los túbulos seminíferos. ¿Ok? Los túbulos seminíferos. Cuando se establece esta polaridad de red de testis y de túbulos seminíferos, ocurre algo bien importante. Pero antes de que se les diga, resumen. Tenemos una cresta genital que tiene células mesenquimatosas a donde llegan espermatogonias. Gracias a SOX9, algunas células mesenquimatosas se convierten en células de Sertoli. Ese conjunto de Sertoli, mesenquimatosas y espermatogonias empiezan a formar bolitas llamadas cordones primitivos. Esos cordones primitivos se separan del epitelio por una túnica albugínea. Además, comienzan a proliferar y cuando tenemos muchos, los llamamos cordones espermáticos. Esos cordones espermáticos tienen conexión con unos túbulos que vienen del conducto mesonéfrico y nos divide los cordones en dos regiones. Los que quedan cerca del conducto llamados red de testis y los que quedan lejos del conducto llamados túbulos seminíferos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora, una vez que ocurre esto, una vez que ocurre la fusión, todas las espermatogonias migran hacia la región de los túbulos seminíferos. Porque si se dan cuenta, aquí teníamos espermatogonias en la red de testis, ¿no? Ahí seguían las bolitas verdes. Entonces, una vez que se establece esa polaridad, todas mis espermatogonias van a migrar hacia la región de los túbulos seminíferos y ahí se van a concentrar. Ahí se van a empezar a almacenar y hacer su mitosis y posteriormente la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. Ajá. Pero antes estaban como en todo, tuvieron que migrar hacia mis túbulos seminíferos. Los túbulos mesonéfricos me van a dar como derivado algo que se llama conductillos deferentes. Pide combos desde 99 pesos. Lo bueno es que hay Didi Food. Entonces, de esta diapositiva les voy a subrayar lo que sí o sí se tienen que aprender. Entonces, sí o sí se tienen que aprender que los túbulos mesonéfricos van a formar los conductillos deferentes. Bueno, lo voy a encerrar con azulito. Los conductillos deferentes, ¿ok? Sí o sí se tienen que aprender que de los cordones viene la red de testis y vienen los túbulos seminíferos, ¿ok? Hasta ahí. Con eso vamos súper bien. Siguiente idea. En la semana 8 de gestación, va a llegar una célula llamada la célula de Leydig. ¿Ok? Entonces va a llegar nuestra celulita de Leydig, que la vamos a poner como una estrellita. ¿Ok? Esta célula de Leydig va a llegar a mis túbulos seminíferos y se va a colocar entre los túbulos seminíferos. Esta célula de Leydig, para quien no se acuerde, lo que produce es testosterona. La función de una célula de Leydig es producir testosterona y androstenediona. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro. Ya que se estableció esta polaridad, viene un siguiente personaje llamado célula de Leydig. Esta célula de Leydig llega en la semana 8 de gestación. Esta célula de Leydig, que llega en la semana 8 de gestación, se va a colocar en la región de los túbulos
seminíferos y ahí va a empezar la producción de testosterona y androstenediona. Tanto ¿Y la de tes- dónde viene? ¿De dónde ¿De vienen dónde las células de viene? Leydig? O sea, ¿de dónde llegaron las células de Leydig a nuestro túbulo? Sí. También viene de diferenciación de mesodermo intermedio. Ujú. Y hay como que una ruta de que sigan o algo así, había entendido que vienen de los túbulos mesonéfricos Más y que bajan al... Ajá. Ajá. No, mira, o sea, al mismo tiempo que está ocurriendo esto, las células mesenquimatosas se están diferenciando, ¿no? Entonces, algunas células, más, sí, quizá le dije mal, más que lleguen células de Leydig, aparecen o se diferencian las células de Leydig en la semana 8. Ujú. Pero es de ese mismo mesénquima que está apareciendo, o sea, que se está desarrollando en estos cordones. Ok, entendido, gracias. Sí, va. Mm, Tengo una pregunta. ¿La testis ya no tiene espermatogonias? No, vamos a hacer el resumen. Entonces, las células, voy a hacer la copia acá abajito para que no se borre esto del apunte y lo puedan volver a ver. Vamos a ver cómo queda al final esto. Déjenlo algo más chiquito. Ahí está. Entonces, miren, ¿cuáles son los cambios que hemos visto? Estas espermatogonias que andaban aquí ya migraron hacia lo que es los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces, aquí en la red de testis ya no vamos a tener espermatogonias, porque ya las espermatogonias se fueron hacia los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces ya, las espermatogonias están concentradas en los túbulos. Esas mismas células mesenquimatosas que están proliferando, en la semana 8 de gestación, algunas de esas, así como algunas se convirtieron en Sertoli, algunas se van a convertir en células de Leydig, productoras de testosterona y androstenediona. Entonces, a nivel de nuestros túbulos seminíferos, algunas células mesenquimatosas se convierten en células de Leydig y empiezan a producir testosterona y androstenediona, que ambos son andrógenos. Andrógenos. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que ha pasado hasta ahorita. Dani, dijiste que las de Leydig son células de mesenquimatosa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿por qué necesito producir andrógenos? Porque justo quiero que todo este tejido que no tiene tanto sentido todavía desarrolle un sistema reproductor masculino. Entonces, estos andrógenos van a funcionar desde la semana 9 hasta más o menos la semana 14. Entonces, desde la semana 9 hasta la semana 14, todos estos andrógenos van a participar en la diferenciación y más que nada les voy a poner aquí una palabra clave, en la organización del sistema genital masculino. ¿Ok? Porque aquí tenemos un montón de cordones, tenemos un montón de túbulos, un montón de células que están todas desordenadas. Entonces, gracias a los andrógenos que van a llegar en la semana 8, pero que van a actuar de la semana 9 a la semana 14, todas estas células se van a organizar, ujú, y van a producir una red de túbulos que ahorita vamos a ver cómo se interconectan. Muy bien. Hay otra cosa importante antes de que continuemos con esta organización. Así como tenemos un conducto mesonéfrico, al lado del conducto mesonéfrico se está formando otro conducto. Vamos a pegarlo por aquí. Vamos a llevarnos esto y quiero que lo vean de la siguiente manera. Tenemos una red de este lado y tenemos otra red del otro lado. Entonces no se me vayan a confundir. Cuando yo les digo que todo esto estaba migrando hacia una cresta genital, quiero que se imaginen que tenemos dos crestas genitales, una del lado derecho y una del lado izquierdo, ¿ok? Donde también tenemos a los conductos, ¿no? A los conductillos, tenemos a nuestros cordones, tenemos a nuestras células, solo que aquí va al revés. Aquí nuestras espermatogonias están en la región externa y aquí adentro solamente tenemos
la red de testis. Les voy a volver a poner los nombres para que no se confundan, porque esta es una imagen típica que ustedes van a empezar a encontrar en los libros cuando empiecen a leer o cuando vean una imagen. Entonces, esto de aquí es la red testis de un lado y esto de acá es la red testis del otro lado. Esto de acá son túbulos seminíferos y estos de acá son túbulos seminíferos. ¿Ok? Seguimos teniendo también a nuestras células de Leydig secretando testosterona en los túbulos seminíferos y no olvidarnos de nuestras células de Sertoli. ¿Ok? Que también andan por aquí las células de Sertoli. Entonces, tenemos una cresta del lado izquierdo y tenemos una cresta del lado derecho. ¿Ok? Tenemos un túbulo mesonéfrico del lado izquierdo y tenemos un túbulo mesonéfrico del lado derecho. Al lado de los túbulos mesonéfricos hay otro tubo. Al lado de los túbulos mesonéfricos tenemos otro tubito. Vamos a ponerlo de este color. Este conducto que está al lado del conducto mesonéfrico, como está al lado del conducto mesonéfrico, se va a llamar conducto para mesonéfrico. Para significa al lado de. Entonces, conducto para mesonéfrico al lado del conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, tanto de un lado como del otro lado, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un conducto para mesonéfrico. Y esto que les voy a decir les va a ayudar un montón. El conducto mesonéfrico o de Wolff va a participar en el desarrollo genital masculino. El conducto paramesonéfrico va a participar en el desarrollo genital femenino. Va de nuevo. El mesonéfrico, M de masculino, ¿sale? Entonces, mesonéfrico para desarrollo genital masculino y paramesonéfrico para el desarrollo genital femenino. Lo voy a escribir para que no se les vaya a olvidar. Entonces, este es para el femenino y este es para el masculino. Sin embargo, aunque si aquí estamos diciendo que estamos en un contexto XY, me vas a decir, Dani, ¿por qué tenemos un paramesonéfrico? Porque sí se forma, o sea, sí se forma, pero tenemos que eliminarlo, porque más adelante vamos a ver que del conducto paramesonéfrico se forma el cérvix, las tubas uterinas, etc. Los XY no tienen tubas uterinas, ¿no? Hasta donde sabemos. Entonces, los tenemos que borrar. ¿Quién es la célula responsable de eliminar a los conductos paramesonéfricos? Será la célula de Sertoli, ¿sale? Entonces, en la 8ª semana de gestación, ¿Qué se requiere para ser un bailarín de Shen Yun? nuestra célula de Sertoli produce una sustancia que se llama sustancia anti-escondiéresis, mülleriana. Y me vas a decir, Dani, ¿por qué se llama sustancia antimülleriana? Porque el otro nombre del conducto paramesonéfrico es conducto de Müller. ¿Ok? No sé por qué a mí cuando iba en primero siempre confundía Müller con Wolff. O sea, no tiene nada que ver, pero para mí sonaban igual. El conducto paramesonéfrico también viene de mesodermo intermedio. O sea, les digo, todo lo que hemos visto hasta ahorita, nada de que llegan células de la cresta neural y que los somitan, nada. Todo esto es conducto mesodermo intermedio, ¿sale? Entonces tenemos dos conductos. Un conducto mesonéfrico o de Wolff y un conducto de Müller o paramesonéfrico. El paramesonéfrico me va a servir para el aparato genital femenino, pero sí se forma tanto en hombres como en mujeres. La diferencia es que en los hombres, en la 8ª semana de gestación, Sertoli produce una sustancia antimülleriana. Y gracias a esa sustancia, el conducto de Müller degenera, o sea, desaparece. Entonces, es muy importante que sí desaparezca, porque si no, vamos a ver unas patologías donde podemos encontrar combinaciones extrañas
de sistemas genitales, ¿sale? Entonces necesitamos que ese conducto desaparezca en los hombres, ¿sale? ¿Gracias a quién? Gracias a Sertoli, que produce la sustancia antimileriana. Pregunta de DEPA, ¿sale? ¿Quién produce la sustancia antimileriana? Sertoli. ¿Cuándo? En la 8ª semana de gestación, ¿va? Muy bien. Siguiente idea. Ya que desaparecimos al conducto de Müller, ya que formamos estos cordones, ya que llegó Leydig para producir testosterona, vamos a organizarlos y vamos a darle más forma, ¿ok? Antes de eso, ¿alguna duda con esto de acá arriba? ¿No? Ok. Y miren, para Disculpe, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Me podría volver a repetir de la semana 9 a la 14 qué significaba lo de organización? Ah, sí. Cuando llega en la semana 8 Leydig, en la semana 8 empieza a producir testosterona, pero los niveles de testosterona no son suficientes para generar cambios. Hasta la semana 9 alcanzamos niveles óptimos de testosterona que lo que van a hacer es organizar todos estos cordones espermáticos. Entonces, función de la testosterona, organizar a los cordones espermáticos para formar los testículos, ¿no? Entonces, eso es la organización. Ahorita vamos a ver cómo es que se organiza. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Em, esta túnica albuginia y este epitelio basal que yo les puse aquí abajito, se los puse nada más para que no me estorbaran el dibujo. Pero en realidad está envolviendo a todo el conjunto, tanto de un lado como del otro lado, ¿no? Esta es la túnica albuginea y su epitelio basal, que también está envolviendo a todo. Ok, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Ahí está, lo está envolviendo, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver cómo ocurre la organización. Me voy a enfocar nada más en este lado, pero no quiere decir que solo ocurra de ese lado, solo que no lo voy a dibujar 2 veces, ¿no? Ya después lo volvemos a copiar si quieren, pero vamos a enfocarnos en ese lado. ¿Cómo se va a ver la organización? Vamos a tener moradito, ok. Vamos a tener aquí a nuestro conducto de Wolf, que va a estar aquí. Espérenme, es que no soy la mejor dibujando. Ahí está el conducto de Wolf. De este conducto de Wolf van a salir los conductos deferentes, les vamos a empezar a llamar. Aquí sale uno, aquí sale otro, aquí sale otro. Fíjense, conductillos deferentes que van a salir, ahorita les ponemos nombre, del conducto de Wolf. Todos estos se van a conectar con la red de testis, que ya reorganizada, hagan de cuenta que forma como, ¿cómo qué forma? Es que no tiene forma de nada. A ver, lo voy a dibujar y a ver si le encuentran forma ustedes. Forma un, como una zona engrosada que tiene hoyitos en su interior. Es decir, aquí tiene un hueco, aquí tiene otro hueco, aquí tiene otro hueco, aquí otro y aquí otro, ¿no? Entonces, a ver, fíjense. Este es uno, este es uno, aquí se cierra, este es otro, y aquí se cierra, ¿no? Esto genera una comunicación directa entre el conducto de Wolf y la red de testis, que es como una red porque todos los cordones que la estaban formando se están intercomunicando. O sea, el cordón de acá, lo que está aquí arriba, puede llegar acá abajo porque todo está interconectado. Entonces, esta fue la organización que nos ayudó a hacer la testosterona, que en lugar de que viéramos así cordones separados y por todo, formar una única red de cordones uniformes que se vean de esta manera, ¿no? Esta red de testis, pues se tiene que comunicar con los túbulos seminíferos, pero por algo se llaman túbulos seminíferos. ¿Por qué? Porque los cordones van a empezar a formar tubitos alargados que se van a ver así. Aquí viene un túbulo, aquí viene otro túbulo, aquí viene otro túbulo y aquí viene otro túbulo. Entonces yo sé que está extraño, pero es como si adentro de esto estuvieran aquí formando esto todas mis células mesenquimatosas. Todas mis células mesenquimatosas. Y si yo le hago un zoom a este túbulo, ¿qué voy a encontrar?
voy a encontrar en la base a mis células mesenquimatosas que están rodeando un conjunto de espermatogonias, ujú, un conjunto de espermatogonias, formando cordoncitos chiquitos, donde dentro de estos mismos túbulos seminíferos, pues vamos a tener a nuestras células de Sertoli, ujú, y vamos a tener a nuestras células de Leydig. Entonces, dentro de cada túbulo tenemos todo este conjunto de cordoncitos y de espermatogonias. ¿Ok? Todo esto ocurre, y aquí les dibujé 4 túbulos, pero claramente tenemos muchos túbulos seminíferos. ¿Ok? No les puedo decir un número exacto, pero tenemos muchos túbulos seminíferos. Vamos a poner este aquí, vamos a poner este por acá, para que se entienda la idea. ¿Sale? Y entonces aquí todo empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos espermatogénesis decíamos, a ver, las espermatogonias están en los túbulos seminíferos. En esos túbulos seminíferos, donde también están las células endoteliales, que no nos olvidemos de las células endoteliales, ocurre la espermatogénesis. Es decir, en estos tubitos empezamos a evolucionar a espermatogonia primaria, secundaria, espermátida, y luego la espermátida sale y tiene que irse a madurar a un lugar llamado epidídimo. Esa espermatogonia tiene que salir y tiene que atravesar la red de testis y tiene que llegar a un lugar llamado epidídimo. ¿Que de dónde creen que se va a formar el epidídimo? Se va a formar del conducto de Wolff. Entonces, vamos a ponerle nombres. Ani, perdón, ya no entendí de la última parte. Bueno, el último, ese último dibujo que hiciste. Los cordoncitos adentro. Sí. Ah, ok, ok. Mira, vamos a copiar este dibujito de aquí. Ujú, y lo voy a poner aquí. Pegar. Entonces, el conducto paramesonéfrico ya desapareció, ¿no? Porque ya lo borramos gracias a Sertoli. Ahora, toda la región que nos iba a formar esta red de testis se organiza a manera de formar como un laberinto. Esta es la red de testis, ¿no? Donde antes pues podíamos ver a todas estas células mesenquimatosas que estaban ahí, pues ahí nada más hechas bola, ¿no? Esas células mesenquimatosas se reorganizaron para formar este caminito a través del cual lo que esté en el túbulo puede atravesar y puede salir hacia el conducto de Wolff. Entonces, esas células mesenquimatosas se reorganizaron para formar la red de testis. Ahora, del otro lado, estas que estaban lejos nos iban a formar los túbulos seminíferos. Esto que antes era todo ahí un conjunto de muchos cordones aplastados entre ellos, se van a empezar a separar y entonces se van a empezar a dividir formando regiones alargadas de varios cordones acumulados. Y entonces por eso se empiezan a separar y aquí vemos un túbulo con varios cordoncitos que podrían ser estos, por ejemplo, ¿no? Otro túbulo con varios cordoncitos que a lo mejor fueron estos, ¿no? Entonces, son lo mismo, solo que se empiezan a separar como en ramitas. Y son ramitas muy delgaditas. Y lo que está en color blanco cerca de lo que es el conducto de Wolf, ¿qué nos quiere decir? Sí, estos, que eran los túbulos mesonéfricos, se van a convertir en los conductillos, fíjate, conductillos eferentes. Entonces, en resumen, los túbulos mesonéfricos van a formar los conductillos eferentes que se van a conectar con la red de testis y la red de testis se conecta con los túbulos mesonéfricos. Perdón, con los túbulos seminíferos. Si vamos al revés, los túbulos seminíferos se conectan con la red de testis, que se conectan con los conductillos eferentes, que se conectan con el conducto mesonéfrico o de Wolff. Ujú. Sí, 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 ya, gracias. Va, excelente. Mm,
Ok. Y si te preguntabas de la forma que habías dicho, es como una medusa de Bob Esponja. Ándale, como una medusa de Bob Esponja. Sí, 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 porque justo es como que la esa con sus patitas, ¿no? Exacto. Una medusa, ya. A nadie se le va a olvidar eso. Excelente. Déjenme ver si aquí en el chat no tengo preguntas. Ok, alguien me pregunta, entonces la espermatogénesis se va haciendo durante el recorrido o solo en los túbulos seminíferos. La espermatogénesis solo ocurre en los túbulos seminíferos, ¿ok? Túbulos seminíferos. Aquí es donde ocurre la espermatogénesis. O sea, aquí en este espacio chiquito es de donde luego les mandan un corte histológico y les dicen, aquí ocurre todo. O sea, le voy a hacer un zoom. Aquí de repente ya tenemos una espermatogonia primaria, luego una espermatogonia secundaria y luego ya tenemos una espermátida. Que ya cuando es una espermátida, se puede salir del túbulo e irse a madurar a un lugar que no hemos visto de dónde se forma, llamado epidídimo. ¿Sale? Entonces, pero la espermatogénesis tal cual es en los túbulos seminíferos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Dani, no sé si te sirva, pero recuerdo que de que el año pasado mi doctora me dijo que para no confundirse, porque luego en los departamentales preguntan cuál es el más utilizado si, en la mujer y el hombre. Y nos dijo, en la mujer, recuerden que mujer de mujer y golf, perdóname si se, si se ofenden, de los hombres porque son unos perros. Porque son unos perros, confirmamos. Ay, no es cierto. No, no es Así cierto. que Ok, nos Así que funciona. nos dijo que nos lo aprendiéramos así, porque luego en el departamento preguntan cuál es el más utilizado en el hombre. Y te ponen Ok, todos esos y luego te ponen otros más. Y luego sí, se van con la pinta, se confunden y así sí. para que se acuerden. Y mira, para que no suene feo, porque son unos lobos, ¿no? Órale, así lo dejamos. Entonces, Müller de mujer, Wolf de lobos, de hombres, ¿sale? Muy bien. O, si no se quieren ver tan así, igual, mesonéfrico de masculino. Pero bueno, o sea, eso sí de verdad no se les tiene que olvidar. Ya, o sea, ya nos dijo esta Yami que sí lo preguntan en el DEPA. Entonces, sí lo preguntan en el DEPA, ¿vale? Perfecto. Ok, ahora vamos a ver qué ocurre con este conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico nos va a dar tres derivados. Vamos a copiar este de aquí y vamos a ver los derivados del conducto mesonéfrico. Porque ¿a poco ustedes tienen conducto mesonéfrico? O sea, no, ustedes ya no tienen conducto mesonéfrico, ya evolucionó su conducto mesonéfrico y lo vamos a llamar de la siguiente manera. Disculpa, yo sí tengo una duda. Ah, sí, dime. Bueno, es que, o sea, en los túbulos seminíferos, que es donde están las de Leydig, que es la que produce la testosterona y es la que permite la organización, de todas maneras, la cantidad de testosterona que haya también va a ayudar a la organización de la red de testis, a pesar de que ahí ya no estén las de Leydig. Ah, sí, 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 sí. A pesar de que las de Leydig solo están concentradas en los túbulos seminíferos, la testosterona tiene efectos sistémicos, no locales. Entonces, va a actuar a nivel de todo el sistema, ¿vale? Actúa a nivel de los conductos mesonéfricos, de los conductos deferentes, de la red de testis, actúa sobre todo eso. Ujú. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. De hecho, justo la testosterona es la que me va a ayudar a los cambios en el conducto de Wolf o mesonéfrico. Testosterona. ¿Cuáles van a ser los cambios que va a generar en este conducto? Me va a dar tres derivados diferentes. La región cefálica va a empezar a expresar JOXA de 9 y la región caudal JOXA de 13. Y acuérdense, lo vimos desde el primer bloque. Siempre que tú escuches un gen HOX, quiere decir que va a segmentar una estructura. Y esta no es la excepción. Me va a segmentar esto, que acuérdense que es el conducto mesonéfrico, en tres regiones. La región que tiene HOX de 9 me va a formar el epidídimo. La región que tiene JOXA de 13 That's Doug, the best owner in the world. We're playing this game called Fetch and Fuck. Fetch! He drops me off really far away and drives home without me. When I bring the ball back, he's... La región que tiene JOXA de 13 me va a formar las vesículas seminales. Y la región que no tiene JOXA de 9 y que no tiene JOXA de 3 me va a formar los conductos
conductos deferentes. Una cosa son los eferentes. Una cosa son los eferentes que vimos aquí arribita. Y otra cosa son los deferentes, ¿sale? Los deferentes se forman directamente de una porción del conducto mesonéfrico, ¿sale? Vamos a ver cómo se van a desarrollar, porque cada región adquiere una morfología diferente. Entonces, esta primera región va a sufrir unos cambios, esta segunda región va a sufrir otros cambios y esta tercera región va a sufrir otros cambios. Vamos a ver primero los cambios que ocurren en la zona destinada a formar el epididio, ¿sale? Entonces vamos a volver a copiar nuestra medusa de Bob Esponja y la vamos a poner aquí. Aquí está mi medusa, ¿sale? Vamos a ver, lo que voy a dibujar a continuación solamente es el epididio, ¿vale? Entonces, aquí viene nuestro túbulo. Este túbulo a nivel del epidídimo se alarga, se alarga y genera como una especie de gusanito. Entonces, hace como algo así, como si fuera un gusanito. Todo esto que acabo de dibujar con color morado será la región del epidídimo. ¿Ok? Entonces, específicamente, ¿qué estructura se conecta con estos que son los conductillos eferentes? Específicamente es el epidídimo, ¿sale? Es el que se conecta directamente. Después del epidídimo, dijimos que se van a formar los conductos deferentes, ¿ok? Entonces vamos a ponerlos con otro color. Los conductos deferentes, voy a poner con azul. Bueno, con este. Los conductos deferentes, más que sean dos conductos, hacen un único túbulo que sube hacia la región superior. Entonces hace como algo así. Sube y forma esta estructura llamada el conducto deferente. Insisto, aquí arriba le puse conductos deferentes porque acuérdense que hay uno del lado izquierdo y hay uno del lado derecho. Pero si no se quieren confundir, vamos a dejarlo con que es un único conducto deferente. ¿Sale? Si no, tendríamos que poner también en plural lo demás. ¿Ok? Entonces, conducto deferente. Muy bien. Después de este conducto deferente, va la vesícula seminal, que es la última porción. Y esa vesícula seminal es como una bolsita que se forma aquí. Aquí se forma una vesícula seminal. ¿Ok? Entonces, esta será la región de la vesícula seminal. Ok. No hay que olvidarnos de que toda esta estructura, tanto de la red de testis como de los túbulos seminíferos, están cubiertos por una túnica albugínea, que vamos a dibujarla aquí. Todo esto está cubierto por una túnica albugínea y por un epitelio basal. Entonces, eso sigue estando ahí. Su túnica albugínea y su epitelio basal, ¿sale? Eso no lo ha dejado de cubrir. Pero bueno, si les preguntan, ¿de dónde viene la vesícula seminal? Ah, pues la vesícula seminal viene del conducto de Wolff. ¿De dónde viene el conducto deferente? Del conducto de Wolff. ¿De dónde viene el epidídimo? Del conducto de Wolff. ¿Sale? Todo viene del conducto de Wolff. Y ahora me vas a decir, bueno, Dani, ¿y luego qué onda? ¿A dónde se conecta la vesícula seminal? Como aquí ya se nos cruzó esta región, a la cual vamos a llamar todo lo que está rodeado por la túnica albugínea, será el testículo. El testículo, que se conecta con conductillos eferentes, que se conecta con un epidídimo, que se conecta con un conducto deferente, que se conecta con una vesícula seminal, y aquí vamos a seguir el paso de la vesícula seminal. Aquí estaba nuestra vesícula seminal, que se formó y que se va a conectar con una estructura llamada próstata. Entonces aquí vamos a tener
aquí vamos a tener a nuestra próstata. ¿De dónde viene la próstata? Esa sí es una excepción. La próstata se va a formar del seno urogenital. Y si recuerdan, en esa clase que vimos de cómo se formaba el seno urogenital, solamente vimos, para quienes no se acuerden, al final del desarrollo del intestino posterior, había una región que dividía el alantoides del resto del intestino posterior. Se los voy a dibujar para quien no se acuerde. Teníamos aquí nuestro alantoides y nuestro intestino posterior. Y decíamos, se tiene que generar un tabique llamado tabique urorectal. Ese tabique urorectal se formaba aquí. ¿Y para qué nos servía? Para dividir la región anal o la cloaca del seno urogenital, formado por el alantoides. Entonces, si me preguntas, a ver, no entiendo. ¿Qué es el seno urogenital? El seno urogenital es una estructura que se formó gracias al alantoides. Si todavía no me entiendes con eso, el alantoides es una estructura que viene del intestino posterior. Y si necesitas más antecedentes, el intestino posterior está formado de endodermo. Y todo eso, o sea, una parte del seno urogenital me ayuda a formar la próstata. Esa sí es una excepción. Todo lo que hemos visto es mesodermo intermedio, mesodermo intermedio, mesodermo intermedio. Pero si les preguntan de dónde viene la próstata viene del seno urogenital, que es endodermo, ¿sale? Es una de las excepciones. Ok, esta próstata para que se forme necesita FGF10, necesita Sonic, necesita HOX, pero lo más importante, necesita testosterona. ¿Que de dónde viene? De las células de Leydig, ¿sale? Porque acuérdense que los efectos son sistémicos. Muy bien. Este mismo seno urogenital de la próstata va a sacar un tubito llamado uretra. ¿Ok? Y ya, la uretra es la porción final del sistema. Pero todo lo que está en color verdecito viene del seno urogenital, ¿sale? Entonces, para que hagamos un resumen padre, fíjense. Vamos a copiar este dibujito. Bueno, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda? Sigue creciendo con el estilo deportivo de una SUV que hará que todos te miren. Chevrolet Tracker RS. Copiar este dibujito. Bueno, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda? Con todo gusto lo repito, sé que es complejo, sé que es complejo. Bueno, vamos a copiar nuestra próstata aquí abajito, para que vean cómo es que se conecta. Pegar. Y, ok. Aquí es a donde se tiene que conectar la próstata y sale, ¿sale? Pero pues es que son estructuras que se interponen entre ellas, que unas están anteriores, que otras están posteriores. Por eso es difícil ponerlas en un mismo dibujo. Pero esta sería la continuación, ¿no? Y acuérdense que el testículo está rodeado por un epitelio basal y una túnica albuginea, ¿sale? Entonces, un espermatozoide. Imagínense, yo aquí soy un espermatozoide. O más bien, soy una espermátide. Este espermátide sale en el epidídimo, sufre su maduración bioquímica, que dura 12 días. ¿Por qué 12 días? Porque se tarda 12 días en atravesar toda esta estructura del epidídimo. Logra salir por el conducto deferente y se topa con las secreciones de la vesícula seminal. Se mezcla el líquido seminal, o más bien el líquido espermático, con lo que viene de la vesícula seminal, ¿no? Vamos a imaginar que ya está aquí. Llega y se mezcla con todo lo que viene de la próstata y finalmente sale a través de la uretra, ¿no? Donde a este nivel se está desarrollando todos los genitales externos. Entonces, el resumen es, lo que acabamos de ver es desarrollo de genitales internos masculinos, ¿sale?
Porque aquí no hemos hablado de cómo se forma el pene, cómo se forman los cuerpos cavernosos, no hemos dicho nada de eso. Solamente hemos hablado de genitales internos. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Vamos a ver los genitales externos. Entonces vamos a anotar aquí. Desarrollo de genitales externos, masculinos o en un contexto XY. ¿Ok? Afortunadamente, sigue siendo mesodermo intermedio, entonces eso está sencillo. ¿Ok? Entonces el origen es mesodermo intermedio o urogenital. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A nivel de donde se está formando la uretra, vamos a tener una conglomeración de células de mesodermo intermedio que se van a ver más o menos así. Vamos a tener como un chipotito. Y por aquí se estaba formando la uretra. ¿Ok? Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es una condensación de mesodermo intermedio a nivel de la uretra. Ok. Esta condensación la vamos a llamar una eminencia genital. Esa eminencia genital se va a, como que todas las celulitas se van a fusionar entre ellas y van a formar un único o una única estructura, ¿no? Como si la hubiéramos puesto así, una única estructura a nivel de la uretra, a la cual vamos a llamar el tubérculo genital. ¿Quién favoreció la formación del tubérculo genital? Su formación está favorecida por la dihidrotestosterona. Igual, un andrógeno, ¿sale? ¿Quién lo produce? Leydig, nuevamente, ¿sale? Dihidrotestosterona. Este tubérculo genital va a empezar a traer más células de mesodermo intermedio, ¿ok? Y al traer más células de mesodermo intermedio, va a generar tres regiones súper importantes para el desarrollo de genitales externos. Y vamos a dibujarlas aquí. Aquí tenemos a nuestro tubérculo. Este tubérculo va a generar unas estructuras llamadas pliegues genitales, que se van a ver uno de este lado y otro de este lado. Pero solamente son, es que no sé cómo explicárselo. O sea, solamente son las estructuras. O sea, lo voy a hacer más gordito. Aquí genera como una colita, como un pliegue hacia un lado, y acá genera como otro cúmulo de células que se llaman pliegues porque hagan de cuenta que están como gorditos, como cuando, sí, como si lo hubiéramos hecho hacia una empanada y quedan como los rebordes de la empanada, así quedan los pliegues, como gorditos, ¿sale? Y alrededor de estos pliegues le vamos a pegar muchas células, también de mesodermo intermedio, pero que esas células sí van a formar esta estructura de aquí, que ya no son pliegues, sino que sí es como una estructura rellena de puras células. Porque esos pliegues nada más son como unas tiritas engrosadas de células, y alrededor de esas tiritas engrosadas de células se forman estas otras estructuras que estoy poniendo en color rosita, que estas sí están como ocupando una mayor área de superficie. Entonces, a ver, yo sé que esto es muy confuso, pero ahorita va a ir teniendo sentido. Aquí vamos a localizar tres estructuras. Vamos a tener al tubérculo genital, al tubérculo genital. Vamos a tener estas estructuras de aquí, que son los pliegues genitales, y las células que llegaron a pegarse a los pliegues genitales, a las que vamos a llamar tumefacciones genitales. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo esto viene de mesodermo intermedio o urogenital. ¿Ok? Muy bien. Estas tres estructuras van a empezar a sufrir cambios.
Entonces vamos a ver los cambios que sufre el tubérculo, los pliegues y las tumefacciones. El primer cambio que nosotros vamos a observar, vamos a escribir aquí, cambio número 1, hay un alargamiento del tubérculo genital. Hay un alargamiento del tubérculo genital. ¿Y cómo es que se va a ver? Pues alargado, ¿no? Entonces esto se va a ver así, completamente alargado. Ese alargamiento va a determinar que ese tubérculo genital de como derivado la región del pene. ¿Okay? Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el origen embriológico del pene? Es del tubérculo genital que se alargó. ¿Y de dónde viene el tubérculo? Pues viene de un engrosamiento de células de mesodermo intermedio o urogenital a nivel de la uretra. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ya se formó eso. Luego, las tumefacciones, bueno, aquí tenemos a nuestros pliegues. Las tumefacciones, lo que me van a formar es que se van a engrosar y entonces el derivado de las tumefacciones serán las bolsas escrotales. ¿Ok? Si les preguntan de dónde vienen las bolsas escrotales, vienen de las tumefacciones que se engrosaron. ¿Ok? Los pliegues que aquí nosotros veíamos separados se van a fusionar. Entonces, los pliegues que nosotros veíamos separados se van a fusionar y se van a ver así. Aquí tenemos la región del pene y vamos a encontrar la fusión de los pliegues. Y a esa región donde se fusionaron los pliegues, vamos a poner fusión de pliegues, la vamos a llamar uretra, pero la uretra peneana. Porque la otra región de la uretra que se estaba formando estaba fuera del pene. Como esta está dentro del pene, la vamos a llamar uretra peneana. ¿Ok? Entonces, si les preguntan específicamente dónde viene la porción de la uretra que se desarrolla dentro del pene, es de mesodermo intermedio. Pero lo que queda más cerca hacia la próstata, eso viene de endodermo, ¿sale? Entonces, ahorita les pongo una tablita donde, no me acuerdo en qué clase vimos eso, pues creo que tanto sí lo vimos en urinario, ¿sale? Que también viene ahí una parte de la uretra. Entonces, en los hombres hay dos orígenes de la uretra, endodermo y mesodermo intermedio o urogenital, ¿sale? Muy bien. Y bueno, aquí seguimos teniendo a nuestros cuerpos cavernosos. Y ya. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. Muy bien. Los testículos que se formaron ahí arriba, los que vimos que se formaron, tienen que bajar hacia las bolsas escrotales. ¿Dónde se forman los testículos? Entonces, último tema. Descenso gonadal de los testículos. Básicamente, alguien me pregunta, ¿cuáles son los cuerpos cavernosos? Los cuerpos cavernosos son estos. No, aquí no los puse. Aquí no los puse. Ahorita se los pongo. O sea, estas de aquí son las bolsas escrotales. Ok, ahorita les digo el descenso y ahorita les digo dónde están esos. En cuanto al descenso de los testículos, o sea, cuando se forman, em, tienen que estar unidos a la región abdominal y de la región abdominal tienen que descender hacia la región genital. ¿Ok? Entonces, tiene que haber 3 pasos para que se logre el adecuado descenso testicular. Vamos a dibujar un monito, donde aquí está su cabeza, aquí está su estómago y aquí están sus manitas, ¿no? Una manita, otra manita, un piecito y otro piecito. Ahí está. Esto que va a estar aquí va a ser el diafragma. Esto que está aquí es el diafragma. Los testículos se están formando, los voy a poner con este. Los testículos se están formando aquí.
a nivel abdominal. Eso es bien importante. Los testículos se forman a nivel abdominal, pero tienen que descender hacia la región escrotal. Entonces, ¿quién los detiene o quién los está sosteniendo? Son dos ligamentos. Hay un ligamento que agarra los testículos hacia la región diafragmática. Y a este ligamento le vamos a llamar el ligamento suspensorio. Ligamento suspensorio. ¿Qué hace el ligamento suspensorio? Lo que hace es fija testículos al diafragma. ¿Ok? Por eso están ahí arriba, porque los están fijando el ligamento suspensorio. Y tenemos otro ligamento que se llama ligamento inguinal. El ligamento inguinal, aquí a esta altura, tenemos dos estructuras que se llaman canales inguinales. Espero que ya lo hayan visto en anatomía, pero ahí tenemos dos canales inguinales. Va a haber otro ligamento que va a sostener a los testículos hacia los canales inguinales. Y así como lo dice su nombre, se llama ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces, algo tenemos que hacer para que estos testículos que están abdominalmente bajen hacia la región escrotal. Y entonces tenemos tres pasos. Tres pasos en el descenso gonadal. Paso número 1. El paso número 1 es que el testículo o los testículos deben de crecer. Paso número 2. Se tiene que romper el ligamento suspensorio. Entonces, se rompe ligamento suspensorio. Y paso número 3. Se tiene que contraer el ligamento inguinal. Entonces, es como si hubiera dos ligas que lo están jalando. El ligamento suspensorio le está jalando hacia el abdomen, hacia el diafragma, y el ligamento inguinal no es tan fuerte. Dice, bueno, me ganó el ligamento suspensorio. Ni modo, se quedan arriba. En el momento en el que el ligamento suspensorio se rompe, los testículos dicen, uy, nos liberamos. Podemos andar por ahí libres. Y el ligamento inguinal dice, no, me voy a contraer y te voy a jalar hacia la región pélvica. ¿Sale? Entonces, se rompe el suspensorio y jala el ligamento inguinal hacia la región inferior, ¿ok? Estos de que se rompe y se contrae tienen nombre, estos procesos. Entonces, cuando se rompe el ligamento suspensorio, lo llamamos un descenso transabdominal. Y cuando se contrae el ligamento inguinal, lo llamamos un descenso inguinal. ¿Quién favorece esto? La testosterona. Nuevamente, todos dependemos de la testosterona, ¿sale? Entonces, todo esto, vamos a poner aquí, está dirigido por la testosterona. ¿Y cuando ocurre? En el 7º mes de gestación. En el 7º mes de gestación es cuando ocurre el descenso gonadal de los testículos. Esta fecha es muy preguntable en el DEPA. 7º mes de gestación. ¿Ok? No se les va a olvidar. Listo. ¿Cuál era el descenso transabdominal? El descenso transabdominal es cuando se rompe el ligamento suspensorio y el descenso inguinal es cuando se contrae el ligamento inguinal. Va. Ok. Y hace rato que me preguntaron de los cuerpos cavernosos, de este mismo tubérculo genital, también se pueden, no también se pueden, también se forman los cuerpos cavernosos. ¿Sale? Una cosa son los cuerpos cavernosos, otra cosa son las bolsas escrotales. ¿Va? Perfecto. ¿Alguna duda con esto? No, Dani, muchas gracias. Vale.
Y pues ni modo, como me quedan 10 minutos, voy a terminar desarrollo genital femenino, porque yo sé que muchos ya van a tener exámenes finales y todo eso, ¿no? Y ya es súper fácil. Entonces me llevo otros 20 minutos quizá. Ah, ¿cómo se forma el cuerpo esponjoso? O sea, es que dentro del pene se van a formar los cuerpos. Ah, ¿el cuerpo esponjoso? ¿O cuál lo preguntaste? Sí, es parte de la estructura del pene, o sea, no es como que lleguen nuevas células o así, es parte de la misma organización que lidera la testosterona, ir formando cada una de las partecitas que van participando, ¿no? Pero en realidad, así como que a grandes rasgos, es estas tres estructuras los que dan los derivados de genitales externos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Vamos a cambiar el switch. Ya vimos cómo los hombres desarrollaron genitales internos y genitales externos. Ahora vámonos con el desarrollo genital femenino, que es muy sencillo porque es las mismas estructuras, pero que dan diferentes derivados. Entonces, en el desarrollo genital femenino, lo que tenemos son dos cromosomas XX. Eso no se los dije, esto es muy importante. En el cromosoma Y es donde se codifica el gen SRY, y por eso esto activa a SOX9, pero solamente está en el cromosoma Y. En las mujeres no hay cromosoma Y por lo tanto no hay SRY y por lo tanto no hay SOX9. Entonces, en el desarrollo genital femenino no hay SRY y por lo tanto no hay SOX9. ¿Sale? En cambio, en el desarrollo genital, los genes que participan son WNT y RSPO1. ¿Ok? Em, a nivel de la cresta genital, también se van a desarrollar células mesenquimatosas, células mesenquimatosas, y también van a estar llegando nuestras ovogonias. Pero afortunadamente, todo lo que vimos en bloque 1D, llegaban las células foliculares planas. Esas células foliculares planas se convertían en células cúbicas llamadas células de la granulosa. Esas células de la granulosa proliferaban y formaban varias capas, llamándose una corona radiada, otra que formaba las paredes, y luego llegaban las células de la teca interna y de la teca externa para formar un folículo primario, terciario, secundario, terciario, etc, etc, etc. Todo el choro que nos aventamos en primer bloque era para formar el tejido ovárico. Entonces, como ya lo vimos en primer bloque, ya no lo tenemos que ver ahorita, porque yo voy a asumir que se lo saben y el departamento no puede preguntar eso porque eso ya fue de primer bloque, ¿sale? De todas maneras, en el examen voy a poner preguntas sobre eso, de, por ejemplo, cuál era la que producía estrógenos, así, porque es importante que todavía lo sepan, pero ya no me voy a meter en eso porque, insisto, es como un tema de primer bloque. En lo que me voy a enfocar más es qué pasa con el conducto paramesonéfrico, qué pasa con el tubérculo genital aquí, ¿no? Todo eso. Entonces, solo quiero que se queden con la idea. Aquí en la cresta genital, en lugar de formar testículo, pues voy a formar dos ovarios, que no tienen redes, que no tienen túbulos, que no se tienen que andar conectando con todo. Solamente se forman dos ovarios. Y ya, así de sencillo, ¿sale? Que tienen células de la granulosa, células de la granulosa, células de la teca, ¿sale? Exacto, los hombres siempre dándole un chorro de vueltas al asunto. Las mujeres, dos ovarios, ya está, ya. Y es más, ni siquiera generamos conexión con las fimbrias, ¿eh? El ovocito sale solito y se mete a la fimbria solito. Nada de que tubo ni nada, nada, nada. Muy bien, entonces, ahí está, ¿sale? Si aquí no tenemos SOX9, entonces no hay Sertoli. Si no hay Sertoli, sí hay células de la granulosa. Por eso se forman células de la granulosa, ¿vale? Pero además, como no hay Sertoli, no hay nadie que produzca sustancia antimülleriana. No se produce sustancia
antimülleriana o antimülleriana. Si no producimos la sustancia antimülleriana, entonces no van a desaparecer los conductos de Müller. Y además, el ovario, o más bien, las células de la cresta genital empiezan a producir una molécula que se llama no, solo es CoUP, sin la F, CoUP-TF, y es 1, 2, es el 2. CoUP-TF2. Y lo que va a hacer el CoUP-TF2 es que va a degenerar a los conductos de Wolff. Entonces ocurre al revés. En el hombre quiero a los de Wolff, pero no quiero a los de Müller. En la mujer quiero a los de Müller, pero no quiero a los de Wolff. Sin embargo, degeneran casi todo el conducto de Wolff, excepto dos zonas que persisten. Entonces, zonas que persisten son dos y tienen los siguientes nombres. Ahorita las dibujamos para que vean dónde quedan. Una se llama el epóforo y la otra se llama el paraóforo. Entonces, si les preguntan, en la mujer, ¿qué pasa con los conductos de Wolff? Degeneran, excepto en dos regiones. En la región del epóforo y en la región del paraóforo. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con los conductos de Müller? Porque dijimos que esos aquí sí persisten. En el otro los borramos porque desaparecieron. Pero vamos a ver aquí cuáles son los derivados del conducto de Müller o conducto paramesonéfrico. Entonces, conducto de Müller o paramesonéfrico. El conducto inicialmente es un único tubito, tanto de un lado como del otro lado, porque acuérdense que son bilaterales. Ok, ahí están nuestros conductos. Estos conductos, ahí voy a estornudar. Ya no estornudo. Estos conductos se van a dividir y bueno, más que se dividan, van a empezar a adquirir curvaturas. ¿Cuáles van a ser esas curvaturas? Primero van a tener una porción completamente vertical, luego van a desarrollar una porción horizontal y luego van a volver a bajar. Lo mismo del otro lado, van a tener una porción vertical, luego van a tener una porción horizontal y luego van a volver a bajar, ¿no? Entonces, estos conductos que inicialmente eran un tubo recto, se van a volver un tubito contorneado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y entonces vamos a ponerle diferentes nombres a las secciones. Tenemos una sección A, tenemos una sección B y tenemos una sección C. Lo mismo del otro lado, una sección A, una sección B y una sección C, a los cuales les vamos a poner nombre. La primera región que está completamente vertical, la vamos a llamar la región vertical lateral. A la región B la vamos a llamar la región horizontal y a la región C la vamos a llamar la región vertical medial. Y los mismos nombres van a tener del otro lado, solo que serán del lado izquierdo. Una región vertical lateral, una región horizontal y una región vertical medial. Vamos a ver los derivados. De la región vertical lateral junto con la región horizontal, esto es muy importante, se van a formar las tubas uterinas. Tanto de este lado como de este lado, ¿sale? O sea,
la tuba uterina de un lado y la tuba uterina del otro lado. La tuba uterina del lado derecho se forma de la región vertical, lateral y horizontal, y la tuba uterina del lado izquierdo se va a formar de la región vertical, lateral, y les voy a poner los nombres para que no se vayan a confundir. De la región vertical, lateral y de la región horizontal. Entonces tenemos una tuba uterina del lado derecho, una tuba uterina del lado izquierdo. Para fines sencillos de examen departamental, origen embriológico de las tubas uterinas, conducto paramesonéfrico. Y ya, ¿sale? Ese es el primer derivado. Siguiente derivado. De la región vertical medial se van a formar varias cosas. Cosa número 1 que se va a formar, el útero. Cosa número 2 que se va a formar, el cérvix. Cosa número 3 que se va a formar, el primer tercio superior de la vagina. Ahorita vemos de dónde vienen los 2 tercios inferiores de la vagina. Y me vas a decir, Dani, pero es que yo no tengo un útero del lado derecho y no tengo un útero del lado izquierdo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos conductos. Estos conductos se empiezan a aproximar entre ellos y se fusionan en la región media. ¿Cómo se va a ver eso? Viene uno de este lado, viene uno de este lado y viene otro de este lado. Y se fusionan en la región media. ¿Vale? Entonces vean cómo en su región horizontal, como que se fusionaron. Esta primera zona de aquí, que ocurre por la fusión de ambos conductos paramesonéfricos, será lo que me forme la porción del útero. Útero. Lo que queda por abajito de la fusión será lo que me forma el cérvix. Y lo que queda inferiormente, que ocurre por la fusión de las 2 zonas verticales mediales, será lo que me forme el primer tercio superior de la vagina. Entonces, esto que yo les dibujé aquí es la fusión de esta zona de aquí con esta zona de acá. O sea, se fusionaron las dos y cuando se fusionan nos queda la vagina, que se conecta con el cérvix, que se conecta con el útero y que luego al útero le sale una tuba uterina de un lado y una tuba uterina del otro lado. ¿Vale? Entonces aquí tenemos a nuestras tubitas uterinas. Nuestras tubitas uterinas que están saliendo hacia cada lado del útero. En la porción más cefálica de las tubas uterinas, en la porción más cefálica del conducto paramesonéfrico o de las tubas uterinas, del conducto paramesonéfrico o tuba uterina, se van a formar las fimbrias. Aquí se van a formar las fimbrias. Y acuérdense que las fimbrias son como esas manitas que le salen a las tubas uterinas, ¿no? Entonces ahí están las fimbrias. Y nuestros bonitos ovarios que se formaron aquí, a nivel de las crestas genitales. Por eso les digo que es más fácil, nada de que la red, de que el conducto, ¿no? Nada más es 2 tubitos, se fusionan y ya está. ¿Sale? En este caso no hay como un factor de transcripción o alguna molécula reguladora o algo que haga, no sé, se me hizo como que muy simple. Es que sí está sencillo, pero claro que tiene que haber. Mira, acá arribita pusimos que los que más tienen participación son WNT y RCP1 y lo más importante, más los estrógenos que se forman en las células de la granulosa. ¿Sale? Pero más importante es que no hay SOX9, porque si hubiera SOX9, a pesar de que haya estrógenos, a pesar de que haya WNT, si hubiera habido SOX9, con eso es suficiente para generar testosterona y alterar todo el desarrollo embriológico. O sea, lo más importante es que no hay SOX9, pero claro, necesitamos moléculas que nos ayuden a guiar la transformación, que básicamente son estas de aquí. Los estrógenos, lo más importante, ¿va? Ok. Por último, me vas a decir, Dani, pero
¿Por qué dividimos a la vagina en un tercio? ¿Dónde está el resto de la vagina? Es que estos conductos paramesonéfricos se van a conectar con el seno urogenital. Este será el seno urogenital. Y del seno urogenital se forman los 2/3 inferiores de la vagina. Entonces, esto también es importante. El tercio superior de la vagina viene del conducto paramesonéfrico, que es mesodermo intermedio. Los 2/3 inferiores vienen del seno urogenital, que es endodermo. Así como en el hombre, la uretra, una porción venía del seno urogenital y otra porción venía del mesodermo intermedio, aquí es lo mismo, pero con la vagina. Una porción viene del mesodermo y otra porción viene del seno urogenital. Ok. Estos ovarios no se forman directamente aquí donde los dibujamos, también se forman en la región abdominal y tienen que descender, pero también su descenso es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Vamos a poner aquí descenso ovárico. Vamos a dibujar otra vez a nuestro bonito monito, en este caso a una niña, donde aquí tenemos el diafragma. Bueno, aquí tenemos el diafragma. Y lo que ocurre con ellos es que están sujetos al diafragma por un ligamento que tiene exactamente el mismo nombre. Se llama ligamento suspensorio. Pero aquí no tenemos ligamento inguinal, aquí solamente tenemos al ligamento suspensorio. Este ligamento suspensorio, gracias a la acción del estrógeno, gracias a la acción del estrógeno, el estrógeno rompe el ligamento y al romperse el ligamento se da el descenso ovárico. Pero no hay mayor ciencia, ¿eh? O sea, no hay tantos problemas como en los hombres, que es muy común que los testículos no desciendan. O sea, a mí en el hospital me llegan muchos niños que tienen 5 o 6 años, más que nada 5 años, y no descendieron los testículos y hay que operarlos para descender los testículos, ¿sale? Entonces, en las mujeres no es tan común que esto no ocurra porque el ligamento suspensorio es muy fácil de romper. Lo que pasa en los niños es que a pesar de que se rompe el ligamento suspensorio, el ligamento inguinal no se contrae, entonces no bajan. Aquí no dependemos de otro ligamento. ¿Ok? Y aquí no hay una fecha específica. Al menos yo no le he encontrado una fecha específica. Algunos lo manejan de la semana 7 a la semana 10, pero la verdad es que no hay una fecha específica para el descenso ovárico. Muy bien. Y por último, esto es sistema genital interno. Vámonos con el externo, que es exactamente el mismo proceso. En el desarrollo genital externo, también se va a formar una condensación de mesodermo intermedio que nos va a formar un tubérculo genital, que nos va a formar 2 pliegues genitales y que nos va a formar 2 tubérculos. Entonces vamos a ponerles nombre. Perdón, 2 tumefacciones. Esto de que está acá arriba será el tubérculo genital. Tubérculo genital. ¿De dónde dijimos que viene el tubérculo genital? Sí, esto viene de una condensación de mesodermo intermedio o urogenital a nivel del seno urogenital. Ahí está. Entonces, sigue siendo todas estas estructuras que vamos a ver son mesodermo intermedio condensado a nivel del seno urogenital, ¿no? Entonces, tenemos un tubérculo genital, tenemos pliegues genitales, y tenemos tumefacciones genitales. ¿Cuáles van a ser sus derivados? El tubérculo genital se va a convertir en el clítoris. Los pliegues genitales
se van a convertir en los labios menores y las tumefacciones en los labios mayores. Y listo. Así de fácil está. Entonces, hay mucha ciencia detrás de esto, o sea, les puedo aventar una explicación de otras 2 horas, pero la verdad es que no tiene tanto sentido porque al final lo único que les van a preguntar son derivados, no les van a decir cómo se formó, cómo migró, no. ¿Cuál es el origen embriológico del clítoris? Tubérculo genital, mesodermo intermedio. O les pueden preguntar, ¿el tubérculo genital queda en los hombres y queda en las mujeres? Ah, pues en los hombres es el pene, en las mujeres es el clítoris. Los pliegues genitales, ¿no? O sea, uretra, labios menores. Tumefacciones, bolsas escrotales, labios mayores. O sea, son como los derivados, tanto en hombre como en mujer, ¿no? Para mesonéfricos en mujeres, mesonéfricos en los hombres, ¿va? Hay algunas patologías en las que puede haber un crecimiento excesivo, pero es patológico, ¿eh? Puede haber un crecimiento excesivo del clítoris y entonces puede parecer como un pene chiquito, como un pene chiquito. Y eso lo veremos en las patologías, en el repaso. Las patologías las doy en el repaso, donde hay, o sea, pueden hacer un bebé que tú dices, oye, eso es un pene. No es un pene, es un clítoris hipertrofiado, porque creció de más y se engrosó, pero no es tal cual un pene, sino que es un clítoris, pero que está demasiado grande, ¿sale? Eso lo veremos en patologías donde hay un exceso de andrógenos en el sistema de la mujer y puede desencadenar un crecimiento excesivo del tubérculo genital, ¿sale? Pero eso es patológico, o sea, normalmente eso no debe de ocurrir, ¿va? Insisto, las patologías las veo en el repaso. Y pues ya, ¿alguna duda con esto? Sí, perdón, ¿podrías como, no sé, o sea, colocarlo, no sé, en una, aparte de eso de los, eh, esa parte de las patologías, perdón, se me fue el nombre. Las patologías, lo que pasa es que mi doc va como, o sea, pide como tal patologías, entonces él nos da así como que los Ujú. nombres y ya tenemos nosotros que desarrollarlos. Entonces, pues, Sí, sí, ya sí. sea que yo lo lea, ya lo coloque en mi apunte, Ujú. o no sé si me ayudas, porfa, Dani. ¿Sí? Sí, claro. Gracias. De hecho, miren, les enseño. Aquí en las presentaciones, justo tenemos las patologías de genital, que solo son las patologías. Entonces, los que nos piden el temario son hipospadias, criptorquidia, útero bicorne, hiperplasia suprarrenal congénita y síndrome de insensibilidad a los andrógenos. No están tan difíciles. Por ejemplo, la hipospadias es una anomalía del meato uretero. Aquí les pongo las características, cómo se manifiesta clínicamente, qué es más común en los gemelos, etcétera, ¿no? La criptorquidia justo es cuando no hay descenso testicular, así se llama, ¿no? Entonces ya vimos cómo tiene que ocurrir y si no ocurre, se le llama criptorquidia, ¿no? Aquí también les pongo la información. Útero bicorne. Dijimos que el útero se forma por la unión de los conductos müllerianos que se tienen que unir por completo. Si por alguna razón los conductos paramesonéficos de Müller se unen solo parcialmente, entonces en lugar de tener un solo útero, tenemos un útero que está como dividido con unos cuernitos arriba, porque fueron las regiones de los conductos de Müller que no se fusionaron por completo. ¿Sale? Entonces, así se llama, falta de unión cefálica de los conductos paramesonéficos, un útero bicorne. ¿Sale? Por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita, justo lo que tenemos es que hay un exceso de testosterona. Y entonces, dependiendo si es niño o si es mujer, vean aquí, eso que está ahí no es un pene, es un clítoris hipertrofiado. O sea, vean cómo sí parece, ¿no? Esto es por exceso de andrógenos en las mujeres. Y vean en los niños cómo lo que más se afecta va a ser la estatura de los niños. Entonces, igual aquí les pongo un casito clínico para que vean las diferencias. Y al contrario, un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, es decir, yo nací cromosómicamente con un XY, pero no respondo a los andrógenos. Entonces, a pesar de que mis genes son XY, si yo no respondo a la testosterona, no respondo a la androstenediona, pues ¿cómo le voy a decir a mis genitales que se tienen que convertir en testículos? Entonces, físicamente parecen mujeres, pero cromosómicamente son varones, ¿vale? Porque no son sensibles a los efectos de la testosterona. Y después de eso tenemos hermafroditismos, es decir, combinaciones entre tejido ovárico y tejido testicular, que fue como lo que yo les dije, donde SOX9 no activa completamente a todo, y entonces tenemos algunas células de Sertoli y tenemos otras que se convierten en células de la granulosa y que al ser células de la granulosa producen estrógenos. Entonces puede haber toda una serie de combinaciones en estas patologías. Si se dan cuenta, se las platiqué así como muy sencillo, porque si tú entiendes el desarrollo, entiendes la patología. Entonces, esto yo lo reviso más a fondo en el repaso, pero si alguien lo necesita, aquí está el resumen de las más importantes, ¿va? Gracias, Dani. Sí, 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 y insisto, o sea,
sí lo tenemos que ver y tenemos que ver imágenes, pero si ya tenemos el desarrollo normal, entendemos qué es lo que pasa en las patologías, ¿va? Pero si de todas maneras alguien tiene alguna duda, pues me manda un mensaje. Si no le contesto, me lo vuelve a mandar y con gusto lo resolvemos, ¿va? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Se me va a acabar la pila. Ok. Bueno, pues me quedo para dudas específicas y si no, nos vemos el día sábado. El sábado nos podemos ver es que miren, a las 5 tengo que dar una clase de infarto agudo al miocardio. Si alguien quiere entrar a mi clase de infarto agudo al miocardio, son invitados y son completamente bienvenidos, ¿sale? Lo doy a las 5 de la tarde. Entonces, nos podemos ver temprano como a las 2, no, como a las 12, o nos podemos ver en la tarde como a las 7. Si quieren, hacemos una encuesta y ya lo ponemos, porque mi clase de infarto agudo dura como 2 horas. Insisto, si alguien se quiere meter, está muy interesante el tema. Pero nos podemos ver a las 12, nos podemos ver a las 7, ¿sale? Y veríamos ecología fetal, que será nuestro último tema, y la verdad es que es el tema más fácil, pero del que más se tienen que aprender las cosas de memoria, entonces eso lo complica un poquito, pero sí sale, estamos a tiempo. Muy bien, entonces ahorita confirmamos el horario, ahorita subo esta clase grabada y le subo el apunte, y me quedo si hay dudas específicas, y si no, eso sería todo. Muchas gracias por asistir. Ah, espérenme. Y de una vez, antes de que se me olvide, Yami, Santiago, Daniela, Hernández Santiago, Helen y Scarlett, ahorita me mandan mensaje porque de una vez les hago el adelanto. Esperemos que todos los que están aquí pasen a segundo año. Yo confío en ustedes y sé que son muy inteligentes y que van a pasar a segundo año. Y a nosotros nos gusta hacer un curso que se llama Presegundo, donde les damos una introducción a todas sus materias, porque aunque no lo crean, estudiar para segundo es muy diferente que estudiar para primero, muy diferente. Y eso a veces cuesta trabajo. Entonces nosotros damos un curso que se llama Presegundo. Y bueno, ustedes 4 ya se ganaron su lugar, así, gratis. Y también tengo anotados a los que han prendido su cámara o han participado las veces pasadas para que igual tengan su lugar, ¿sale? Y si no, no se preocupen, a todos los que han sido mis alumnos de Embry que quieran estar en el curso, les voy a hacer un descuento, ¿sale? Bueno, pero me mandan mensaje para que los añada al grupo, porque si no a mí se me olvida. Muy bien, entonces ahora sí, me quedo solo para dudas específicas, cuídense mucho y estudien mucho, por favor. Ya pueden descargar las Anquis para que se pongan a estudiar, ¿va? Gracias, Dani. Hasta luego. Se va. Hasta luego, Dani.